Convocó al Pleno del Congreso del Estado a su sexto periodo extraordinario de sesiones correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio constitucional de esta 68ª legislatura. Solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abre el sistema electrónico hasta por 2 minutos para que las diputadas y los diputados registren su asistencia. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Habiendo quórum de 31 diputadas y diputados, se abre la sesión del periodo extraordinario. Solicito a la Honorable Asamblea y al público presente ponerse de pie para inaugurar el sexto periodo extraordinario de sesiones. Honorable Asamblea, siendo las 8:31 del día 28 de septiembre del año 2024, la 68ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47, fracción primera de la Constitución Política Local, declara inaugurado el sexto periodo extraordinario de sesiones correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio constitucional de esta 68ª legislatura. Solicito a la Honorable Asamblea y al público presente tomar asiento. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, solicito a la diputada prosecretaria en funciones de secretaria, Zoily Linaloe Esperanza Nango Molina, dé lectura al decreto número 457, publicado en el periódico oficial número 368, de fecha 25 de septiembre de 2024, por el que se convoca a periodo extraordinario. Decreto número 457. La Comisión Permanente de la 68ª Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en uso de las facultades que le concede la Constitución Política Local y considerando que de conformidad a lo dispuesto en los artículos 39, párrafo segundo, 47, párrafo tercero, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y 2, numerales 3 y 5 de la Ley Orgánica del propio Poder Legislativo, el Congreso del Estado tendrá los periodos extraordinarios para los que sea convocados por la Comisión Permanente, por acuerdo de ella misma, a moción del Poder Ejecutivo del Estado o de la Junta de Coordinación Política, pero en tales casos se ocupará exclusivamente del asunto o asuntos para los cuales fue convocado. Que con fecha 25 de septiembre del 2024, en sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso del Estado, acordó convocar a las diputadas y diputados integrantes de esta 68ª legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas al sexto periodo extraordinario de sesiones, correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio constitucional a celebrarse el próximo sábado 28 de septiembre del año en curso a las 8 horas en el recinto oficial de esta legislatura. Por las anteriores consideraciones y fundamentos expuestos, la Comisión Permanente de la 68ª Legislatura del Congreso del Estado expide el siguiente decreto. Artículo único. Se convoca a las diputadas y diputados integrantes de esta 68ª Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas al sexto periodo extraordinario de sesiones correspondientes al segundo receso del tercer año de ejercicio constitucional a celebrarse el próximo sábado 28 de septiembre del año en curso a las 8 horas en el recinto oficial de esta legislatura, con el objeto de dar trámite legislativo a los siguientes asuntos. Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y puntos constitucionales relativo al proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y deroga
el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo al proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Seguridad Pública relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la ley que establece las bases de operación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas. Transitorio. Artículo único. El presente decreto comenzará a regir a partir de la presente fecha. El Ejecutivo del Estado dispondrá, se publique, circule y el Honorable Congreso del Estado proveerá a su debido cumplimiento. Dado en el Salón de Usos Múltiples Fidelia Brindis Camacho del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 25 días del mes de septiembre del 2024. Está leído el periódico oficial, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Honorable Asamblea y público asistente, se le solicita respetuosamente ponerse de pie y guardar un minuto de silencio por el sensible fallecimiento del ciudadano Sergio Peralta Hernández, candidato a la presidencia municipal de Suchiate, Chiapas. Solicito a la Honorable Asamblea y al público presente tomar asiento. Honorable Asamblea, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales presenta dictamen relativo al proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y deroga el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, por lo que solicito a la diputada secretaria Leticia Albores Ruiz dé lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con su permiso, diputada presidenta. Resolutivo único. Es de aprobarse el proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y deroga el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de los diputados y las diputadas presentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la 68ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 25 días del mes de septiembre de 2024. Atentamente por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Honorable Congreso del Estado, diputado Marcelo Toledo Cruz, presidente. Diputada Otila Candelaria Albores Orantes, vicepresidenta. Diputada Elizabeth Escobedo Morales, vocal. Diputada Carolina Suárez Ramos, vocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano.
¿En qué sentido su participación, diputada Cecilia? A favor, diputada presidenta. ¿En qué sentido su participación, diputada Floralma Gómez Santis? ¿En qué sentido su participación, diputado Raúl Eduardo Bonifaz Mohedano? Con fundamento en el artículo 115 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, se concede el uso de la palabra a la diputada Cecilia López Sánchez hasta por 5 minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Bueno, legay, yametik, presidenta, yamesh kashon tatojol, huibatik tatunel, tapisilik, ichaspati balabotanik tatulutul, yakalbeyesh, tebitil, nichim nashkot anyun, te yakotik tas paselit sobleto, tas venta yun, te mukul atel, yakotik tas pasel, melel nameik inal, te yak tabok lahel te lumaltik te hayebotik te batzil ans batzil vinikotik te lumaltik Chiapas. Pe yaskal ta kashlanko para que hich yaskaitik stohol ta pisiltik te beluk yaskal beskoplal ta toholik lumal. Pues bien, como siempre, haciendo reverencia a su corazón, el tiempo me apremia, pues tengo que hablar en celtal y luego en español, pero pues bueno, prefiero aprovechar mi tiempo en español para que puedan escuchar mi sentir como mujer, como indígena y como representante de los pueblos indígenas de Chiapas. Desde el supuesto colonialismo de hace 500 años y la existencia del Estado mexicano, muchas luchas silenciadas se dieron para legitimar nuestros derechos como cualquier mexicano. Fue hasta 1994, con el movimiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en el que se exigía respeto, justicia, autonomía, igualdad, pero sobre todo un movimiento que surgió aquí en nuestro estado de Chiapas, pues estadísticamente nosotros, los pueblos indígenas de Chiapas, estábamos brutalmente abandonados, no estábamos visibilizados, mucho menos contabilizados, más que como vernos como recursos humanos y no con derechos humanos. El brutal abandono en marginación profunda, pobreza extrema, injusticia, racismo, discriminación, desigualdad y vulnerabilidad eran nuestras condiciones de vida. Este movimiento, con el lema "Nunca más un México sin nosotros", siempre fue de inclusión, es decir, un movimiento nacional como sus propias siglas lo dice. No solo se preocupó por Chiapas, sino también por todo el país y por todo el mundo. Tuvo una trascendencia internacional, pues nuestras condiciones eran totalmente deprobables. 2 años después, un 16 de febrero de 1996, día histórico, pues el Estado mexicano y el gobierno federal y entre los pueblos indígenas firmó los acuerdos de San Andrés Larraínsar en la cancha de básquetbol como símbolo a la dualidad en que creemos los pueblos indígenas, en que existe la noche, existe el día, existe el mal y existe el bien, existe el hombre y la mujer y así sucesivamente. Estos acuerdos contemplaron derecho y cultura indígena, democracia y justicia, bienestar y desarrollo, derecho de las mujeres, pero la reconciliación de Chiapas y los acuerdos de paz fueron siempre los objetivos. El Estado mexicano propuso una negación a estos acuerdos de San Andrés Larraínsar. Ante esa traición,
nosotros los pueblos indígenas nos replegamos y nos regresamos a nuestros territorios para que así pudiéramos tener acuerdos donde sí podíamos ejercer nuestros derechos. A 30 años de esa lucha, hoy, gracias a nuestro comandante supremo, al presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy es una realidad, pues solicito a todos, compañeras y compañeros, que en esta reforma con proyecto de decreto, en el que se adiciona y deroga el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, en el que por primera vez e histórico seamos reconocidos como sujetos de derecho y no como objetos de interés público, que siempre lo fuimos por milenarios años. Hoy aplaudo esta decisión y por supuesto aplaudo porque con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo seguimos construyendo el resto de la agenda de los acuerdos de San Andrés Larraínzar. Y por supuesto reconozco a la ratificación de nuestro amigo y hermano, el maestro Adelfo Regino Montes, quien estará al frente de lo que será la Secretaría de Pueblos Indígenas. No puedo equivocarme a la decisión de nuestro supremo comandante, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que su agenda política siempre será por el bien de México y por el bien de Chiapas, primero los pobres, primero los indígenas. Y no es ajeno aquí en Chiapas. Debo reconocer a nuestro doctor Rutilio Escandón Cadenas, pues también aquí por primera vez en esta legislatura fuimos 7 diputados indígenas. Un avance que tiene que ser tangible y que debe continuar. Felicito a nuestro nuevo gobernador, al doctor Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, quien seguramente dará seguimiento a todos los temas de fortalecimiento a nuestros pueblos indígenas y sobre todo con este proyecto de la Chiapanequidad. Muchas gracias. Vocolabalik Tapisilik, Jacob Cayeta Tojolik. Colabalik. Se concede el uso de la palabra a la diputada Floralma Gómez Santis hasta por 5 minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Gokolabalik Tapisilik, Yamish Ochontas Coponet Tejune, Ichaspatila Bonadik Tapisilik. Es para mí realmente un honor, ya la compañera diputada Cecilia hizo un antecedente histórico, voy a enfocarme a lo que establece esta reforma y el impacto que tiene con relación a garantizar los derechos de los pueblos indígenas ya plasmados anteriormente, pero con algunas lagunas legislativas. Es importante para mí y seguramente para la mayoría de los diputados que somos de representación indígena, ocupando un escaño derivado de una lucha histórica, que nos haya tocado votar esta reforma muy bien y muy bien encabezada, muy bien planteada, retomando los acuerdos de San Andrés Larraínzar, impulsada así por nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, respaldada también por la doctora Claudia Sheinbaum, pero también impulsada por compañeros y compañeras de a pie, por compañeras y compañeros que hacen trabajo territorial, pero también compañeros en las comunidades indígenas y en los pueblos pertenecientes. Hay un Consejo Nacional de Pueblos Indígenas encabezados por todas las comunidades y lenguas y demás, donde también los integrantes pertenecen al estado de Chiapas. También reconocer el cabildeo que ha hecho el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas de acompañar esta reforma desde el inicio de su administración. Si bien quisiera resaltar puntos importantes con relación a esta reforma, que nos mantiene el día de hoy como sujetos de derecho político y jurídico y tenernos como en una reforma constitucional en estas normativas es sumamente importante. En esta reforma se hablan temas relevantes como la medicina tradicional, donde destaca la partería. Hemos venido acompañando el proceso de la partería y es sumamente importante que estén plasmadas en nuestra Constitución Nacional y en la Constitución local. Habla sobre las consultas, que todas las consultas sean
participen y se consulte a la población indígena en cuanto a lo legislativo, que se implemente con perspectiva de pueblos indígenas el presupuesto que vote el Poder Legislativo, pero también habla sobre el desarrollo de la economía, el desarrollo y el impulso con perspectiva de pueblos indígenas de los cultivos. También habla del sistema Milpa, que es muy importante, que es algo cotidiano que vivimos quienes somos pertenecientes y que se ha dejado a la deriva, y que por eso el día de hoy aplaudo que se aborde desde esta perspectiva esta reforma. Habla sobre la pertinencia de una educación de manera adecuada, donde se involucre las visiones de los pueblos indígenas, de la traducción e intérpretes en los diversos sectores, que también es una lucha que se ha estado buscando, el derecho de las personas migrantes indígenas que se encuentran en otros territorios y que también están manifestando y luchando por sus derechos. Habla de integrar a las niñas, niños y adolescentes migrantes y las personas que también sigan en su territorio, de la propiedad y el acceso a la tierra para las mujeres, que es sumamente importante y reivindicativo. Habla también del presupuesto, como bien decía, pero con esta perspectiva, y que ahí sale un punto focal muy importante, de elevar los presupuestos a estas dependencias que no se dan abastos, tal es el caso de Chiapas. El reconocimiento también de derechos a las personas afromexicanas. Y bien, quisiera comentar que después de la colonización, los pueblos originarios hemos sido sujetos de opresiones y demás, tanto que las mujeres en muchos casos pues se nos ha usurpado ciertos lugares. De ahí la importancia de votar esta reforma y de reivindicarnos también como sujetas y sujetos de derechos, de que esta reforma y este derecho se respete y no más usurpen los lugares de nosotras y de nosotros. En esta legislatura se cumplieron con los espacios de representación de pueblos indígenas. En esta nueva que viene, lastimosamente, no se complementó con lo que se debía hacer. Esperamos que la ética y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, y a través de esta nueva reforma, las personas que ocupen los siguientes espacios reivindiquen y de verdad tengan conciencia y ética para respetar los derechos de las personas de los pueblos indígenas. Gocolabalik. Se concede el uso de la palabra al diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, hasta por 5 minutos, para argumentar a favor del dictamen que se discute. Buenos días a todas, a todos, compañeras integrantes de la mesa directiva, presidenta, amigas y amigos diputados, al pueblo de Chiapas, a quienes nos siguen por las diferentes plataformas digitales. Tengo la certeza, sin duda alguna, que esta minuta que nos ha enviado el Congreso de la Unión, por ser parte del Congreso Permanente, va a ser votado a favor, no tengo duda, por la fracción parlamentaria de Morena y por todos nuestros aliados. Hoy a 200 años de la Federación de Chiapas a México y de vida independiente, hacemos un reconocimiento histórico. Con la reforma al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconocemos a las comunidades y a los pueblos afrodescendientes de Chiapas, como lo he mencionado anteriormente mis compañeras, como sujetos de derecho público. Con esta reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador e impulsada por la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, por fin tendrán derecho a la dignidad y a la justicia los pueblos indígenas y afromexicanos. Este dictamen, sin duda, repito, es ir a favor de las y los indígenas y comunidades afromexicanas de Chiapas. Esta reforma que votaremos no fue una ocurrencia gubernamental, es resultado de un extenso diálogo, fue una consulta larga a los pueblos indígenas y afromexicanos establecidos en todo el territorio de Chiapas. Los distintos sectores de la sociedad también participaron en estas amplias discusiones. Como ha sido expresado en esta tribuna por las diputadas Cecilia y diputada Floralma, votaremos esta iniciativa no solo por convicción, sino también por nuestro propio origen. Antes de la colonia ya
ya estaban aquí nuestros pueblos indígenas y afromexicanos. Sin duda, compañeras y compañeros diputados, aún hay mucho trabajo por hacer. Corresponderá a otros legisladores, a otras administraciones, seguir trabajando en ello, y a nosotros, en la trinchera que nos encontremos, también debemos hacer lo mismo. ¿Por qué digo esto? Compañeras y compañeros diputados, porque aún en Chiapas hay discriminación, hay racismo y hay clasismo. Es cuanto, Presidenta. En cumplimiento al artículo 133 del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Leticia Álvarez Ruiz se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Con su permiso, diputada presidenta. Se pregunta a la Asamblea si falta algún diputado por emitir su voto. No falta ningún diputado para emitir su voto, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Aprobado con 33 votos a favor, el proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y deroga el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Comuníquese el presente acuerdo a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión para los efectos de lo dispuesto por el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¡Vivan los pueblos indígenas! Honorable Asamblea, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales presenta dictamen relativo al proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional, por lo que solicito a la diputada secretaria Zoili Linaloe Esperanza Nango Molina dé lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Resolutivo único. Es de aprobarse el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional.
Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados y las diputadas presentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la 68ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 25 días del mes de septiembre del 2024. Atentamente, por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Honorable Congreso del Estado, diputado Marcelo Toledo Cruz, presidente; diputada Otila Candelaria Albores Orantes, vicepresidenta; diputada Elizabeth Escobedo Morales, vocal; diputada Carolina Suárez Ramos, vocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvase manifestarlo en este momento levantando la mano. ¿En qué sentido su participación, diputado Raúl Eduardo Bonifaz Mohedano? A favor, presidenta. ¿En qué sentido su participación, diputado Isidro Obando Medina? Con fundamento en el artículo 115 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, se concede el uso de la palabra al diputado Raúl Eduardo Bonifaz Mohedano hasta por 5 minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Compañera presidenta, compañeras integrantes de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, por supuesto que fijaré mi posicionamiento a favor del dictamen de la reforma al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin duda, perdón, presidenta, le pediría una extensión de 2 minutos, seguramente me vaya a extender un problema en la garganta. Sin duda, los problemas de seguridad que enfrenta nuestro país son complejos y están enraizados. Entendemos que no se trata solo de la presencia de la delincuencia organizada, sino también de la corrupción y la impunidad que están infiltradas desde hace muchos años en las instituciones encargadas de nuestra protección. Esta reforma constitucional de la Guardia Nacional busca precisamente revertir esos daños y construir una nueva realidad para México. La Guardia Nacional, al adscribirse a la Secretaría de la Defensa Nacional, asegura una estructura sólida, profesional y disciplinada que permitirá a esta fuerza operar con la eficiencia y capacidad necesarias para enfrentar los desafíos de seguridad que afectan a nuestro país. Sin duda, hoy se marca un avance importante para la seguridad pública, con la consolidación de la Guardia Nacional como una institución clave para la paz y para el bienestar de la nación. Se constituye un nuevo concepto de seguridad pública, uno que no solo sea efectivo para combatir el crimen, sino que también respete y defienda los derechos humanos y promueva la paz en nuestras comunidades. Quiero señalar que esta reforma no significa militarización. No hay militarización en el país. La Guardia Nacional sigue siendo una fuerza de seguridad pública, pero ahora con un marco operativo más eficiente, de mayor coordinación e inteligencia. Con esta reforma constitucional vamos a contar con una Guardia Nacional con formación, disciplina y tácticas militares, pero con una acción civil para reforzar las capacidades de las policías de los estados y de los municipios que requieren mucho de este respaldo. Con esta reforma, la Secretaría de la Defensa Nacional utilizará su fortaleza institucional, la cual es crucial para el desarrollo, consolidación y permanencia de la Guardia Nacional, sin importar los cambios de administración. El hecho de que la Guardia Nacional se desarrolle dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional implica que, sin importar el partido en el gobierno, son instituciones
que van más allá de 6 años, son transeccionales y que van a continuar desarrollándose, consolidándose, repito, y fortaleciéndose. La Guardia Nacional tendrá esta oportunidad porque hoy ya están trabajando más de 133,000 elementos en esta institución. La Guardia Nacional, todos lo hemos leído en los diferentes medios de comunicación, la Guardia Nacional sí es una fuerza respetada por el pueblo. Según encuestas recientes, el 80.9% de las y los mexicanos confía en la Guardia Nacional. Este respaldo ciudadano comprueba de que sí estamos en el camino correcto. No es coincidencia que desde la creación de la Guardia Nacional los homicidios dolosos hayan disminuido un 20%. Estos avances son el resultado de una estrategia bien pensada que pone a la gente en el centro de nuestra política de seguridad. Quiero insistir en que esta reforma fortalece los mecanismos de coordinación entre las diferentes instituciones de seguridad pública. La Guardia Nacional es un conjunto. Esta Guardia Nacional, en conjunto con los policías y las policías de las 3 instancias de gobierno, el estatal, el federal y el municipal, van a conformar un sistema de seguridad pública más eficaz y articulado. Sin duda este voto va a ser a favor, tengo la seguridad de las y los diputados aquí presentes en esta sala, porque es clave para garantizar que los esfuerzos de seguridad sean efectivos y que los derechos humanos, materiales y financieros se utilicen de manera eficiente. Esta es una demanda de la sociedad chiapaneca y no les vamos a fallar en esta legislatura que concluye. Amigas y amigos diputados, esta será la última ocasión que esté en esta tribuna de la 68 legislatura y quiero de verdad, de corazón, expresar mi reconocimiento a todos y cada uno de los que formaron esta 68 legislatura, de los que están presentes y de los que por diferentes responsabilidades no se encuentran. Deseo a todos y cada uno de ustedes el mayor de los éxitos en las responsabilidades que se avecinan. Y a quienes ocuparán en unas horas, en unos días, este espacio, también a la 69 legislatura le deseo el mayor de los éxitos. Fue un trabajo ordenado, serio, de discusión, de confrontación, porque ese es el Parlamento y lo hicimos bien. Hoy concluimos prácticamente esta 68 legislatura y lo hacemos con una gran mayoría, con una gran disciplina, con el respeto a una mesa directiva que durante los 3 años estuvo constituida por mujeres y eso es un reconocimiento también. De verdad, a todas y a todos ustedes, mi respeto invariable. Quisiera que me permitieran, compañeras y compañeros, con el respeto que le tengo al señor presidente de México, quien también en unas horas dejará esta enorme responsabilidad al presidente Andrés Manuel López Obrador, citar lo que ayer él comentó, que creo queda muy bien en este momento en donde dejaremos nuestra responsabilidad legislativa. Dice Andrés Manuel López Obrador: mi tarea está por concluir en unos días, pero este gran partido tiene mucho camino por delante. Antepongan siempre el interés de México y las necesidades de la gente, a los afanes y a las resillas personales. Fortalezcan la hermandad, el compañerismo y la institucionalidad en el partido. Mantengan siempre la unidad, la humildad y la honestidad. No permitan que los antiguos vicios y perversiones de la política florezcan en nuestras filas. Eviten la prepotencia, la búsqueda del poder por el poder, la soberbia, la corrupción, el nepotismo y el sectarismo. No roben, no mientan, no traicionen nunca al pueblo y sigan construyendo la nación soberana, democrática,
justa, libre y amorosa que imaginamos cuando empezamos nuestro caminar. Son palabras de Andrés Manuel López Obrador, del compañero Andrés Manuel López Obrador, que pido con todo respeto le rindamos desde este espacio un abrazo y enviemos un aplauso al señor presidente. No debe, pero… Es cuanto, presidenta, muchas gracias. Se concede el uso de la palabra al diputado Isidro Obando Medina hasta por 5 minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Con su permiso, diputada presidenta. En la primera sesión ordinaria de esta 68 legislatura hice uso de esta tribuna y así concluimos, porque es mi convicción de que en los parlamentos se debe hablar. Ese es el significado de la palabra en latín, parlare. Y aprovechando esta anécdota, invito a los diputados de la 69 legislatura que pronto van a instalarse en este Congreso a que debatan, a que discutan. Es mi mensaje desde acá y les deseo todo el éxito del mundo. Van a tener una buena coordinación los diputados de la 69 legislatura. Como buena coordinación tenemos nosotros, aunque sea al final de esta 68 legislatura. Quiero pedir a ustedes, integrantes de la Asamblea, a que den su voto a favor a esa reforma. Pero no quise dejar pasar la oportunidad de contestarle, y ahora me dirijo a los medios de comunicación, a la oposición y a los intelectuales orgánicos de nuestro país y de nuestro Estado, que dicen que esta reforma significa la derrota moral de la izquierda, porque se equivocan. Nosotros no acomodamos los principios. Los principios siempre van por delante. Y no se nos olvida Tlatelolco, ni un largo etcétera, pasando por Aguas Blancas y Acteal y Ayotzinapa. Y la responsabilidad que el ejército ha tenido en esos actos oprobiosos hacia el pueblo de México. Pero hoy en día vivimos la cuarta transformación. Y lo que no pudieron hacer los líderes de la izquierda histórica en México lo está haciendo Andrés Manuel López Obrador. Y sin duda lo va a consolidar Claudia Sheinbaum. Porque en lugar de combatir a aquellos que estaban en contra del pueblo de México de frente, lo hicieron con estrategia. Y pudo haber el presidente López Obrador enviado una iniciativa para darle facultades al ejército mexicano de hacerla de policía. Y sin embargo prefirió una estrategia más inteligente, crear la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad pública civil que empezó a consolidarse y ahora tiene más de 132,000 integrantes, pero en este último tramo, con mucha inteligencia, lo va a adscribir a la Secretaría de la Defensa Nacional para que sea un cuerpo que pertenezca a la disciplina militar, pero con facultades en la Constitución para combatir la delincuencia en todos sus ámbitos, desde luego en lo que más le preocupa a la gente, al pueblo, a todos nosotros, a los que tenemos hijos, hijas, y que salimos todos los días con la preocupación de que regresemos con bien a la casa. Lo está haciendo Andrés Manuel López Obrador con mucha inteligencia, y por eso pido que aprobemos esta reforma desde este Congreso, que pongamos nuestro granito de arena para que quede constancia que la izquierda en Chiapas, la izquierda en México, no olvida sus principios, pero que también está preocupada por brindarle seguridad al pueblo de México
porque no es un problema que se haya creado este sexenio, es una herencia maldita, ha dicho el presidente, que nos dejaron desde el 2006 con el espuriato de Felipe Calderón al declarar la guerra contra el narcotráfico. Y es el único sexenio después del de Calderón y el de Peña Nieto en el que los homicidios dolosos en tendencia han venido a la baja. Dirán algunos, no es cierto, ahí están los números y hay una cierta cantidad en miles de muertos en este sexenio. Nosotros no decimos mentiras. No es que haya disminuido en número, está disminuyendo la tendencia, se está revirtiendo porque venía a la alza, a la alza, a la alza y a partir de este sexenio heredamos ese problema, pero está disminuyendo. Y estoy seguro que con Claudia Sheinbaum se va a avanzar, como se avanzó en la Ciudad de México, con estrategia, con inteligencia. A la violencia y a la delincuencia no se le enfrenta con un garrotazo a un avispero. Se le enfrenta con inteligencia. Y así se hizo. Y falta mucho por hacer. Estoy seguro que los que nos seguirán, a los que entregamos la estafeta, van a seguir haciendo su mejor esfuerzo. ¿Es cuánto, diputada presidenta? En cumplimiento al artículo 133 del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Zoili Linaloe Esperanza Nango Molina se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se pregunta a la honorable Asamblea si falta algún legislador o legisladora por emitir su voto. No falta ningún legislador, ninguna legisladora, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Aprobado con 33 votos a favor, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. Comuníquese el presente acuerdo a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión para los efectos de lo dispuesto por el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Honorable Asamblea, la Comisión de Seguridad Pública presenta dictamen relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la ley que establece las bases de operación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, por lo que solicito a la diputada secretaria Leticia Alvarez Ruiz dé lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con su permiso, diputada presidenta. Resolutivo único. Es de aprobarse la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la ley que establecen las bases de operación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de los diputados y diputadas presentes de la Comisión de Seguridad Pública de la 68ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 24 días del mes de septiembre de 2024. Atentamente por la Comisión de Seguridad Pública del Honorable Congreso del Estado, diputado Agustín Ruiz Mendoza, presidente. Diputada Otila Candelaria Albores Orantes, vicepresidenta. Diputada Carolina Suárez Ramos, vocal.
Diputada Sandra Cecilia Herrera Domínguez, vocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano. En cumplimiento al artículo 133 del reglamento interior de este propio Poder Legislativo, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Leticia Albores Ruiz se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se pregunta a la Asamblea si falta algún diputado por emitir su voto. No falta ningún diputado por emitir su voto, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Aprobado con 32 votos a favor. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, habiéndose agotado los asuntos que motivaron la apertura del 6º periodo extraordinario de sesiones correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio constitucional de esta 68ª legislatura, procederemos a dar por clausurados los trabajos. Solicito a la Asamblea y al público presente ponerse de pie. Siendo las 9:21 del día 28 de septiembre del año 2024, con fundamento en el artículo 23, inciso A de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, la honorable 68ª legislatura del Congreso del Estado de Chiapas clausura su 6º periodo extraordinario de sesiones correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio constitucional. Buenos días a todos.